Yo con Jenny somos las líderes del Ministerio de Misiones que están haciendo en esta iglesia y es una carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que toda persona pueda como compartir la necesidad que hay en el mundo sobre las misiones. Y para comenzar, a mí me gustaría partir como de lo más general. Entonces, Dani, si me dais la primera, con la flechita para el lado. Eso. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Hoy día aproximadamente hay 7 billones de personas. 1 billón son 1.000 millones. Esa es la medida. En el mundo hay aproximadamente 7.000 millones de personas. En cuanto a nivel de pobreza, aproximadamente un billón de personas vive con menos de $1 al día. ¿A cuánto está el dólar? ¿600 pesos? Más de 1.000 millones de personas viven con menos de 600 pesos al día. Con eso comen y viven y hacen todas sus actividades. Aproximadamente 2.800 millones, o sea, 2,8 billones de personas viven con $2 al día. Y aquí yo les quería preguntar, ¿cuánto vale un café en el Starbucks? Duro, dolió. Personas comen y viven, mantienen a sus familias con $2 al día. ¿Dani? En cuanto al hambre, aquí no lo padecemos mucho, claramente, pero 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de desnutrición crónica. Esto significa que están en riesgo de morir. 1 de cada 8 personas en el mundo por falta de alimentación. En América Latina hay más de 40 millones de personas que tienen desnutrición. En Asia, el continente donde más sufren hambre, 2/3 de la población lo sufre, y aunque nosotros pensaríamos que África es el mayor, pero Asia tiene más cantidad de población. Por lo tanto, en proporciones, Asia es el continente con más hambre. Y aproximadamente 5 millones de niños mueren al año por hambre, porque no tenían alimentación. ¿Dani? De los niños, bueno, cada día 19.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades que eran prevenibles. O sea, lo que nosotros nos vacunan de pequeños, cosas así. Más de 19.000 niños, hay cifras que dicen que son más, son 21.000 niños diariamente mueren. En la última hora, mientras nosotros estábamos aquí adorando, 1.625 niños fueron forzados a vivir en la calle, ya sea porque sus padres murieron, perdieron empleo. Más de 1.667 niños murieron por desnutrición o enfermedad en la última hora. 115 niños entraron al comercio sexual, ya sea porque lo mismo, o trata, o los fueron robados de sus casas, o ya sea porque sus padres murieron y tienen que sobrevivir, o por otras razones. Y más de 257 niños quedaron huérfanos gracias a que sus padres murieron por enfermedades que son sexuales, SIDA u otras. Dale, Dani. ¿Qué está pasando con el cristianismo hoy? El 11% de la población confiesa ser cristiano. Y esto incluye catolicismo, protestantismo, no es solo protestante. ¿Ya? Y aproximadamente otro 20% asiste a la iglesia, pero lo que no significa que sea cristiano, sino que es más que todo son cristianos nominales, como les llamamos a veces. O sea, nacieron en una cuna cristiana y se llaman cristianos, pero no necesariamente lo son, no han recibido a Jesús en su corazón. 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanece no evangelizado. Por ejemplo, nuestros tíos, algún hermano, algún primo, que ha escuchado a Jesús, sabe que existe, sabe el plan de salvación, pero ha decidido no tomarlo en su corazón. Y es lo que vivimos nosotros en la realidad en Chile. Todos saben del cristianismo, pero no todos lo escogen. ¿Dale? Y un 32% de la población, y está en la cifra crítica, nunca ha escuchado el evangelio. Por lo menos hay más de 680 millones de personas que no saben quién es Jesús, no conocen a Jesús, no tienen idea, no saben que existió una cruz, no saben que el Hijo de Dios vino a morir por ellos, no saben que hay libertad para sus vidas. 154.000 personas mueren cada día y 66.000 personas mueren sin haber escuchado el evangelio, sin saber que Jesús vive, existe. Dale, Dani. ¿Ya? Aproximadamente en el mundo hay 238 naciones geopolíticas. ¿A qué me refiero con naciones? No son países son 190 y tantos, si no me equivoco, según la ONU, pero las naciones tienen otro tipo de constitución, tienen políticamente movilizados, tienen sus propias instituciones políticas y una identidad y un nacionalismo. Por ejemplo, el País Vasco o Cataluña son naciones, pero no son países porque están dentro del país de España. ¿Ya? Entonces, por eso hay muchas más naciones que no están reconocidas como países. Pero dentro de estas naciones por lo menos hay 16.000 grupos étnicos. Un grupo étnico son aquellos que tienen como raza, ascendencia común, tienen la misma religión, la misma lengua y la misma cultura, más o menos. Entonces es como el paso anterior a ser una nación. ¿Ya?
de estas 16.000 etnias, se calcula, bueno, hay cálculos que son más, que son aproximadamente 20.000 etnias o grupos étnicos, se dice que 6.900 o 7.000 grupos permanecen menos alcanzados o no alcanzados, nunca han escuchado el Evangelio. Y menos alcanzados refiere que probablemente alguna vez alguien les dijo, pero esa persona se fue, quedó solo, no pudo permanecer el trabajo misionero. Y dentro de estos 6.900 grupos hay por lo menos más de 2 billones de personas, o sea, 2 billones de personas que no conocen el Evangelio. Y el 60% de estos grupos viven en lugares donde el Evangelio está prohibido, donde hay persecución. Dale, Dani. ¿Ya? Y entonces aquí se hace muy pertinente hablar de la ventana 1040, yo creo que varios lo han escuchado. La ventana 1040 está ubicada entre las latitudes 10 y 40, y es todo el sector que incluye países de África y de Asia. ¿Y cuál es, bueno, no sé si la gracia, pero cuál es el punto de la ventana 1040? Es el lugar donde es la cuna de las 3 religiones más grandes actualmente del mundo, el budismo, el hinduismo y el islam. Entonces se imaginarán que no es un lugar muy fácil, muy amable para los cristianos. Es el lugar donde hay más persecución, donde los porcentajes de cristianos a veces son menos del 1%. Es el lugar donde menos misioneros llegan. Es el lugar donde la gente no va, porque es muy difícil. Las realidades son muy difíciles. Y es más, lo más terrible de esto es que hasta hace poco salió un artículo, un misionero que decía que la ventana no era 1040, sino que era 40-70. Eso quiere decir que el cristianismo ha retrocedido y Satanás está ganando ventaja frente a nosotros. La ventana se agrandó, ahora creo que abarca partes de Europa, abarca más de África, más de Asia. Dale, Dani. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la Iglesia Mundial por esta ventana 1040? ¿Qué estamos haciendo por esto? Entonces, es muy interesante ver las estadísticas en cuanto a dinero de cómo las iglesias gastan sus dineros. Entonces, el 87% de lo donado se gasta en obras entre gente que ya es cristiana. Retiros, reuniones, la comida, todo eso, el 87% se gasta entre gente que ya es cristiana. El 12% de lo donado se gasta en obras entre gente que no es cristiana, pero ya es evangelizada. Chanco, por ejemplo, el proyecto de Chanco. Ahí cabería en esa categoría. Y solo el 1% de los dineros de las iglesias se invierte en grupos étnicos que no están evangelizados. O sea, para enviar gente, estamos hablando de una estadística mundial. El 1% de aproximado de lo que se invierte en el mundo en las iglesias se invierte para la gente que está en los lugares no alcanzados. Ahora, en cuanto al bolsillo como personal, como el promedio de gasto del cristiano, podemos decir que aproximadamente el 1,2% de los que cristianos donan, lo donan para misiones para los lugares no alcanzados. O sea, ustedes pueden juzgar, yo creo que está claro que hay un pequeño tema ahí. Bueno, pero lo interesante aquí es saber cómo estamos en casa. Yo no sé si ustedes respondieron a una encuesta que estuvimos haciendo las semanas pasadas y antepasadas. Espero que no haya sido muy cruel. Yo les quiero mostrar un poquito los resultados bien simplemente de cómo salió esta encuesta y cómo estamos en casa. Como un pequeño contexto, el 60,4% de la iglesia tiene más de 11 años de cristianismo. O sea, somos una iglesia que se está envejeciendo. Muy bien. Ya. El 11,3% no tiene ninguna uvita aún como fruto. ¿A qué me refiero con esto? No puede decir que ha traído alguna persona al evangelio. Gracias, o sea, obviamente pensando que el Espíritu Santo lo hace, pero él no ha visto como que nadie reciba al Señor gracias a él mismo. Pongo aún porque el Espíritu Santo siempre hace cosas nuevas, así que eso no es algo definitivo. El 38,7% tiene entre 1 y 4 uvitas, para que ya entendieran, como fruto, y el 28,3% tiene más de 11 uvitas como fruto. No es poco, casi el 28,3%, pero tiene que ser más. Debería ser el 80%, el 90%, porque eso es una iglesia efectiva. Sobre los principales problemas que afectan a la población mundial. ¿Se involucra usted para hacer un aporte a las soluciones a través de? El 92,5% dijo que no se involucra donando dinero a organizaciones laicas o a profesionales que están trabajando en lugares con necesidad. Pero ya no es tan terrible. Después, el 79,2% dijo que tampoco se involucra donando dinero a misioneros cristianos en el mundo. Y aquí ya cambia un poco la cosa, aquí estamos más positivos. Prácticamente el 59% sí ora por lugares con necesidad. Ahora, el tema de esto, y lo que le decía a la Jenny, es que aquí no hay un espacio de tiempo, o sea, no es... Yo no sé si es que tú lo hiciste una vez, tú ya pudiste haber respondido que lo haces. No lo sabemos. El 81,1% no ha ido nunca a un lugar a servir.
Y hay un 19% no despreciable que sí lo ha hecho, pero tampoco hay un espacio de tiempo. O sea, si fuiste un fin de semana ya contaba como haber ido. Y hay un 18% que no aporta de ninguna forma. O sea, está en un nivel de indiferencia un poco mayor. Dale. Pensando en el involucramiento con las misiones cristianas, el 35,8% nunca o casi nunca ora por naciones o países de diferentes etnias. El 39,6%, prácticamente el 40%, nunca o casi nunca ora por cristianos perseguidos. Lo cual es un número, yo creo que tiene mucho que ver con que nos cuesta identificarnos con ellos. Dale, Dani. El 60,4% nunca o casi nunca aporta dinero para organizaciones misioneras. Y más aún, el 63,2% nunca o casi nunca aporta dinero o envía a misioneros que conoce. Puede ser porque no los conoce. Dejémoslo abierto. Pero si bien como iglesia lo estamos haciendo igual relativamente bien, cada uno está evangelizando, las cifras en misiones son las que estamos quedando en deuda. Luego nuestro involucramiento con las misiones son nuestra deuda. Y para poder entender esta perspectiva desde la Biblia, me gustaría hacer como una pequeña diferencia entre evangelismo y misiones. Yo no sé si es que alguien me pudiera decir qué cree o qué entiende por misiones, qué son las misiones. Si alguien me pudiera decir qué son las misiones, así rápido, lo primero que se le ocurra. No se peleen, da uno. Si alguien me pudiera decir qué son las misiones. Ya. Ella, ¿escucharon? ¿No? Dice que es ir y meterse en una cultura y a través de meterse en esa cultura llevar al conocimiento de Jesucristo a las personas. Estamos bien, no estamos tan mal. Bueno, yo quisiera hacer la diferencia entre evangelismo y misiones para poder entender cuál es el rol de la iglesia dentro de las misiones. Bueno, un evangelista viene del griego, no lo voy a decir porque no es evangelistes, está mal dicho, pero ya importa, es del griego algo que dice que significa mensajero de lo bueno. En el fondo hace referencia a los que predican la palabra. Hay citas bíblicas, está Hechos 21:8, Efesios 4:11, que es cuando hablan de los 5 ministerios básicos. ¿Ya? Entonces el evangelismo es la acción de transmitir el mensaje de salvación, predicar las buenas nuevas. Conocido, fácil, todos se lo saben de memoria. ¿Y cuál es el versículo clásico del evangelismo? Ya, eso, dale. No me podían fallar. Ya, la Gran Comisión, la que todos conocemos como la Gran Comisión. ¿Cierto? Entonces, leámoslo. Dice, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id entonces es la consecuencia de lo que Jesús nos mandó a hacer, es su voluntad absoluta. Y nosotros tenemos que tomarlo más que como un llamado, y hay gente que dice que tiene el llamado evangelista, es un mandato. Es lo que Jesús fue como su última voluntad, es lo que nosotros nos mandó. Pero lo interesante de esto, y lo que a mí, como cuando estuve leyendo, lo que a mí me dio, como que me hizo ver la diferencia entre misiones, es la palabra ir. Por eso está marcada grande en rojo, ir. La palabra ir viene del griego poreu, ¿ya? Y bueno, en el contexto se llama, la palabra está como pobrecentes, y significa mientras vas yendo o mientras van. Es decir, la aplicación más común sería que mientras estamos en nuestro peregrinaje como cristianos, nuestro mandato es compartir el Evangelio. No es tanto de que los que vayan, sino que mientras que tú caminas como cristiano en esta tierra, tu mandato es el Evangelio. Por lo tanto, lo que se puede concluir es que esto no es un llamado ni una opción. Hay que hacerlo, ¿ya? Y por otro lado, que es nuestro mandato mientras estamos en este mundo, ¿ya? Bueno, y quizá ustedes me van a decir: ya, pero Dani, yo siempre voy caminando en el metro y yo voy y evangelizo, estoy en la sala de espera, lloro por alguien que llora. Yo siempre estoy en esa. Y yo los felicito si ustedes lo hacen. Pero el problema surge en esto. Si todos los cristianos del mundo pensáramos así, o sea, si todos los cristianos del mundo dijéramos: no, pero es que yo mi vida diaria lo hago, ¿cómo se salvarían las personas donde no hay ningún cristiano? ¿Cómo los lugares donde el cristianismo no ha llegado, como es la ventana 1040,
va a conocer de Jesús, y es que todos pensamos que es suficiente con hacerlo en nuestro medio nomás. Y el apóstol Pablo, pensando en esto, ya lo tenía súper calculado, dale Dani, dijo, porque no hay diferencia, espérame, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo que podemos ver en este versículo son 4 cosas muy fundamentales. La primera es que las personas que habitan en lugares donde no hay cristianos, ¿cómo van a invocar el nombre de Dios si no han creído en Dios? La segunda, las personas que no han creído en Dios no lo han hecho porque nunca han oído el Evangelio, o sea, no tienen ninguna opción de hacerlo. La tercera es cómo van a creer si nunca nadie les ha ido a decir que Cristo vive y que Cristo murió por ellos. Y cuarto, si hay alguien que quiere ir a decirles, ¿cómo va a ir si es que no es enviado? Entonces, para esto es necesario ver lo que significa misiones. Dale, Dani. Misiones, la palabra misiones viene del latín mito, la cual significa enviar. Y esa es la diferencia con el ir, que significa que mientras todos caminamos. El equivalente a la palabra apostelo, que en el fondo después deriva apóstol, de ahí, también significa enviar. Entonces, un misionero no es uno que ha ido, sino uno que es enviado. ¿Ya? Y aquí hay tres factores esenciales que significan las misiones. Uno que envía, la iglesia. Uno que es enviado, el misionero. Y hacia quién es enviado, el pueblo, nación, el lugar donde Dios haya puesto en tu corazón. Y esto es fundamental para poder comprender el rol de la iglesia en las misiones. Esto es más que ir en tu vida y predicar. Esto es un compromiso mayor. Hemos estado estudiando en los estudios bíblicos, valga la redundancia, hemos estado estudiando el libro de Hechos y ha sido, yo creo que para todos, muy, muy bueno. Bueno, y el libro de Hechos, todos saben que parte cuando 120 están reunidos buscando al Señor, orando, y viene el Espíritu Santo. Estas son personas que probablemente casi ni se conocían, había muy poco lazo, pero había una búsqueda y un anhelo por Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, se provoca algo tan profundo que pasan a ser el cuerpo de Cristo. Ya no solo 120, sino que ahora son el cuerpo de Cristo, nace la iglesia. Y bueno, es algo tan hermoso porque yo cuando lo leía era recordar cuando Jesús decía, si 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y es lo mismo, es como si 2 o más tenemos el corazón puesto en lo mismo, si 2 o más tenemos el propósito en lo mismo, ahí está Dios. Y por eso nosotros queremos compartir este anhelo en las misiones, porque queremos que 2 o más seamos los que tengamos el corazón en esto. Pero bueno, viene el Espíritu Santo, deja la escoba, que todo así se empieza, el reino se comienza a expandir, muchos cristianos nuevos gentiles, ¿ya? Y como vimos en el estudio bíblico, sobre todo después de la muerte de Esteban, que es apiedrado, pero ver la gloria de Dios es algo maravilloso, los discípulos arrancan, comienza como más la persecución como tal. Y son esparcidos a las tierras de Judea, de Samaria, cada vez más lejos. Y ahí se comienzan más o menos lo que nosotros conocemos un poco como misiones. Pero más adelante, como que yo creo que el Espíritu Santo lo hizo a propósito, ya se instaura un modelo un poco más, no sé si hablar de modelo, pero algo un poco más consolidado, en Hechos 13. ¿Ya? Que Hechos 13 es el primer viaje misionero y... Porque no me dejen a Bernabé afuera. Saulo y Bernabé. Ya. No me lo dejen afuera. Ya. Entonces vamos a leer. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que la iglesia, los ancianos ungieron a Pablo y a Bernabé y los enviaron con un propósito. Pablo y Bernabé no dijeron, tengo un llamado, me voy. No,
Ellos buscaron la aprobación del Señor y buscaron la aprobación y la cobertura de la iglesia y fueron ungidos para partir. Y eso es lo que lo hace totalmente distinto el rol de la iglesia. Y vemos más adelante que el avalamiento, o no sé cómo decirlo, de la iglesia era fundamental. En Hechos 15, del 22 al 24, no sé si lo tienen en sus Biblias, que me puedan acompañar leyéndolo. Del 22 al 24. ¿Ya? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles, bueno, entre paréntesis, comenzó a haber como empezó todo un problema de que empezaron a levantarse discípulos predicando de que había que circuncidarse, pese a que estábamos bajo la gracia de que circuncidarse y guardar la ley, todo lo que vimos en el estudio bíblico. Y aquí aparece este contexto, cuando en Jerusalén se enteran de esto. El 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. En la versión NTV, el versículo 24 dice, tenemos entendido que unos hombres que aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los hemos enviado. El 25, así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales, junto con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Qué vemos aquí? Que para ellos era súper importante quiénes hablaban en su nombre y quiénes eran enviados de la iglesia. En la NTV dice, nos acordamos enviar representantes oficiales. Entonces hay como una importancia, como que no sé cómo explicarlo, pero es como una relevancia en quién era enviado por la iglesia, y eso también los hacía responsables a ellos de lo que se predicara. Entonces, vemos que la iglesia en Hechos se involucra de dos maneras importantes en las misiones. Y yo quiero como contarles eso, que esto es la base de lo que nosotros nos estamos afirmando como ministerio. Entonces, la primera forma en que la iglesia se involucró con las misiones era a través de la oración. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de esto fue en Hechos 11, es cuando Pedro recibe una visión, una mesa. Y bueno, él dice, no, Señor, no puedo comer de esto porque es inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ya, vemos después que Cornelio y su familia, su amigo, reciben el Espíritu Santo. Ya, y Dios, como que Pedro entiende en el fondo que esto era para todos, era para gentiles y para judíos. Y algo interesante que a mí me decía el Espíritu Santo, en Hechos 11:19 dice, mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Y a mí, esto es un entre paréntesis, pero a mí lo que el Espíritu Santo me decía es que muchas veces nosotros somos gentiles, pero muchas veces nosotros actuamos como esos judíos. Y nosotros le predicamos, en el fondo, a nuestros propios judíos, o sea, a lo que nos parece más cómodo, más sencillo, lo que nos causa, lo que es conocido. Y Jesús o el Espíritu Santo nos indica que tenemos que atrevernos a predicarle a nuestros gentiles, a las personas que no nos son fáciles. Tenemos que ser valientes. Pero bueno, volviendo entonces, Pedro va donde Cornelio y después el concilio le dice, vengan, Pedro, a ver qué pasó, por qué estás con los incircuncisos, los pecadores. Y Pedro les cuenta todo lo que habían vivido, que vino el Espíritu Santo, que habían sido bautizados. Y bueno, y ahí, wow, maravilloso, la iglesia abre su mente, entiende que el evangelio era para los gentiles también, y empieza la oposición, por supuesto. Y bueno, ojo que si en tu vida no hay oposición, preocúpate, porque significa que no le estás haciendo ni cosquillas. Ya tú sabes, ya. Entonces, viene la oposición y leamos Hechos 12, del 1 al 5. Dice, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia.
mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Exagerado. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, hacer algo como lo que ha hecho con Jesús. Pero, versículo 5 maravilloso, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¡Wow! La iglesia tuvo una actitud totalmente activa en la vida de los misioneros. Oraba, después, si leemos Hechos 12:12, después de que Pedro llega, es visitado por el ángel lo saca, Pedro no estaba entendiendo nada, sale a la casa y dice, oye, en realidad era un ángel, o sea, de verdad era un ángel, no estoy soñando, ya estaba feliz, no sé, y va a la casa en el versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Qué les dice esto? A mí personalmente cuando yo leí, fue como, wow, realmente esos discípulos o esos cristianos estaban reunidos orando, pero estaban reunidos orando específicamente por Pedro. Porque cuando Rode se dio cuenta que en el fondo lo que Pedro estaba ahí y adentro estaban orando por Pedro y Pedro estaba ahí y la emoción, a mí solamente eso me dice que en el fondo ellos estaban activamente orando por la liberación de Pedro. Estaban reunidos específicamente por él. Y bueno, esto nosotros lo podemos ver también, por ejemplo, en Filipenses 1:19, donde, bueno, Pablo pasó encarcelado todas las cartas prácticamente, y dice en la versión NTV, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Jesucristo darán como resultado mi libertad. O sea, más claro echarle agua, la oración activa, real, el compromiso de oración por quienes son enviados, era algo que la iglesia hacía. Y algo que el Espíritu Santo hablaba en mi vida es que muchas veces nosotros no nos comprometemos en oración porque no somos capaces de ponernos en el lugar. Nosotros vivimos cómodos aquí, estamos felices, sentados, reunidos, sabemos que no van a entrar carabineros a sacarnos, a llevarnos presos, sabemos que no necesitamos de la oración para llegar al final del día, y olvidamos el poder que tiene esta en la vida de muchos creyentes que están sufriendo en este momento. Y por eso, como si a ti te pasa esto, como pídele al Espíritu Santo que Él ponga en ti ese como, Señor, remuéveme, hazme sentir la aflicción que sienten los que están siendo perseguidos, hazme sentir la aflicción que sienten los cristianos que no tienen que comer, los cristianos que por su fe fueron golpeados. O sea, pidamos al Espíritu Santo una sensibilidad más allá de lo que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos cómodos. Podemos tener algunos aprietos económicos, pero nosotros vivimos cómodos. Bueno, y la segunda forma en que el Espíritu Santo, en que la iglesia de hecho se apoyaba, era a través del sustento económico, financiero. Si vemos Filipenses 4, Filipenses 4:15, dice, para que lo busquen y lo lean conmigo, dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí vemos que la iglesia de Filipenses era una iglesia especialmente generosa. Era una iglesia que el Espíritu Santo había remecido para dar. Y es maravilloso ver cómo esta iglesia entendía esto, porque ¿saben qué? Yo les voy a contar algo, un secreto. Los misioneros tienen necesidades. Los misioneros tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que vivir. Los misioneros generalmente no están de vacaciones en las misiones. No es que están así como, se van al Caribe a tomar sol. No. Los misioneros dan su tiempo, dejan sus trabajos, dejan sus familias
por llevar el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan el sustento. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo estaba agradeciendo esto. Y ayer hablaba con mi papá y él me decía, o antes de ayer, en el fondo lo que hay detrás de esto, lo que Pablo estaba enseñando, que la bendición está en el dar y el recibir. Que la iglesia de Filipenses entendió esto, que la bendición estaba en el dar y que Cristo como Cristo da más abundantemente lo que nosotros damos también. Después, otro versículo, 2 Corintios 11:8, si lo pueden buscar. Voy a leer la versión NTV. Dice, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Pablo era sustentado por la iglesia, que le enviaban ofrenda. Y aquí claramente, o sea, no hay vuelta que darle. Aquí en la versión NTV claramente dice financiero, o sea, él recibía ofrendas para satisfacer sus necesidades y todo lo que implicaba lo material. Así que es maravilloso ver cómo Dios movía el cuerpo de Cristo en generosidad. Y esto, algo que yo como veía o lo pensaba, es que esto es como, no sé si un círculo es la palabra, es como así, un infinito, no sé, tiene un nombre, pero no me acuerdo. El infinito de bendición. El misionero da todo lo que tiene, da su vida, da su tiempo y recibe las bendiciones de Dios, recibe cristianos convertidos, recibe sustento material y espiritual. Y al mismo tiempo, la iglesia participa en el otro circulito, la iglesia da generosamente para satisfacer las necesidades, da generosamente para sostener, y Cristo también devuelve, y no solo materialmente, sino también el saber que tú das y lo que estás dando está sirviendo para que otros conozcan a Jesús, también una satisfacción personal. Y la invitación es a ser parte de ese círculo de bendición o de ese infinito de bendición. Por lo tanto, la conclusión más obvia de todo lo que hemos dicho es que la iglesia se involucraba activamente, no era una involucración pasiva, sino que era activa, tanto en oración como en sustento. Y dado que la iglesia es fundamental para las misiones y para enviar, nosotros queríamos como contarles que también tenemos proyectos de misiones. Dios ha puesto en nuestro corazón muchas cosas distintas. Somos varios chicos que tenemos llamado misioneros. Dios ha puesto una carga en nosotros por los interiores de Varadero. Hay un lugar muy pobre, muy pobre. Dios ha puesto especialmente en Jenny y en mí una carga por ese lugar, por levantar algo de misericordia. También está en nuestro corazón enviar a una misionera un tiempo a Cuba. Amén. ¿Cierto? Enviar a una misionera a Cuba. También servir con los chicos del grupo en Cuba también. También está en el corazón enviar a otra persona, probablemente a Asia. Pero ¿saben qué? Bueno, y más cerca tenemos a Chanco, más cerca, aquí a unos kilómetros, bueno, no unos kilómetros, pero 600 kilómetros, está Chanco, que es un lugar con necesidad. ¿Y saben cuál es el punto y lo maravilloso de todo esto? Es que nosotros no lo podemos hacer sin ustedes. Podemos soñar, pero si la iglesia no nos envía, nosotros no podemos hacerlo. Y por eso, bueno, como dice la ficha aquí, esto es una invitación para que todos seamos parte de las misiones. Quizás no todos tenemos el llamado para agarrar nuestras maletas y mandarnos a cambiar, probablemente, pero sí podemos ser parte, al igual que lo era la iglesia de Hechos. Y bueno, yo he escuchado por lo menos de gran parte aquí que siempre admiramos la iglesia de Hechos, como era, que se movía en fe, que era poderosa. Bueno, este es el momento, esta es una de las formas de llegar a ser como la iglesia de Hechos. Tenemos 3 maneras de involucrarnos en las misiones: orando, dando, apoyar financieramente los sueños que tenemos, el sustento que necesitamos, y yendo. Esta es una invitación para la iglesia, para quienes no conocemos aún, que están infiltrados, pero que tienen un llamado a irse, tienen un llamado, Dios ha puesto un lugar en su corazón. También esto es un llamado para ti: acércate a nosotros, queremos conocerte, queremos saber, no queremos que estés escondido en las bancas, sino que queremos que Dios te envíe a donde Dios ha puesto en su corazón. Y en esto, sin duda hay mucho que hacer, hay mucho en
lo que ensancharnos. Tenemos que recordar que tú y yo somos parte y que las misiones son el brazo extendido de la Iglesia en las naciones. Hay mucha gente que está vacía, mucha gente que está abandonada, muchos niños en las calles. No sé si alguna vez has sentido lo que es la soledad, es algo terrible. Hay tanta gente que está en sus casas, que se siente sola, que nadie les ha dicho que Jesús los ama. Las cifras realmente... Estaba viendo un documental de Teresa de Calcuta y ella decía que el dolor en Calcuta es algo tan material, pero si tú abres, tú estás dispuesto no solo a ver, sino que a mirar, vas a ver tanto dolor escondido, tanta soledad escondida. Hay un Calcuta, ella decía, en cada lugar es cosa de que abramos nuestros ojos y podamos entenderlo. Y que nos dispongamos a orar por estas personas. Y yo los quiero invitar a ver un video. Sé qué les pareció este video. Yo creo que lo he visto unas 15 veces y siempre se me aprieta el corazón cuando veo la necesidad, lo ricos que somos nosotros en tantas áreas de nuestra vida. Y esta mañana nosotros, bueno, aparte de hacerles una invitación, si tienes un llamado, misiones, tienes una inquietud, queríamos invitarlos a hacer un compromiso. No sé dónde está mi equipo misionero, que se pongan en sus puestos, sus posiciones. El mundo te necesita. El mundo necesita lo que tú puedes hacer. Y queremos invitarte a hacer un compromiso de oración. Nunca es tarde para comenzar a interceder por los países. Hay tanto país y realmente ahora que nosotros hicimos esto, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que hay países donde hay un sufrimiento oculto tan grande. Y por eso, si tú quieres en tu corazón comprometerte a orar por un país, aquí las chicas cada una tiene los diferentes continentes. Allá está nos falta Latinoamérica, pero un detalle. Allá está Norteamérica y Centroamérica. Ale tiene Asia, Cote Europa, Javi África y Mane Oceanía. Si tú quieres levantarte y tomar un compromiso de oración por los países, te invitamos a que lo hagas ahora. Tomes una bandera y que esta bandera después la puedas meter dentro de tu Biblia. Cada vez que abras tu Biblia, puedas recordar, si te toma 5 minutos orar por estos países. Así que los invitamos a pasar y mientras, Rodri, los invitamos a pasar los que quieran tomar este compromiso.